Capítulo 15. Choque en el bosque de los familiares. El hombre es libre de alterar por completo su destino para lo mejor o para lo peor. Tim Gennard. La reina dragona del caos había sido liberada de la propia prisión en la que ella misma había decidido recluirse en bastante tiempo del que haya pensado, todo su dolor y rencor había sido expulsado en gran medida esta noche. No recordaba cuándo fue la última vez que lloró desde lo más profundo de su corazón, la pérdida de sus huevos la hizo retroceder en el tiempo hasta ese fatídico día, sentimientos que creyó muertos finalmente flotaron hasta su exterior, logrando con esto romper el duro cascarón en el que su alma y corazón dormían. Ahora ante ella, se encontraba un joven que sin tener absolutamente ninguna razón propia para haberse arriesgado a una pelea contra ella logró sacarla de su miseria. Sí, era verdad que tenía dentro de sí el poder del legendario dragón emperador rojo, cuyo poder detestaba como ningún otro. Pero su firme voluntad y férrea determinación por hacer lo correcto, lo hacían estar más allá de cualquier Sekiryute y que Tiamat haya recordado. Estaba realmente agradecida de lo que había hecho por ella, tal vez para muchos no haya hecho gran cosa pero para Tiamat, el solo hecho de escucharla y consolarla era mucho de lo que ella misma esperaba. Issei Oudou, un nombre agridulce en su paladar. Había accedido a ir con él a Alfheim, aunque le intrigaba que había él en ese lugar, por su reacción al preguntarle Tiamat supo que algo mantenía par sí mismo, pero a pesar de todo la incertidumbre que su pregunta le ocasionó, Issei estaba dispuesto a decirle los motivos cuando algo o mejor dicho alguien interrumpió. La atmósfera que rodeaba el bosque de los familiares se había vuelto densa, no conforme con eso reinaba en el lugar un sinfín de sentimientos negativos por parte del castaño ante la sola presencia de uno de los cadres de Grigori, era tanta la animosidad entre ellos dos que fácilmente cualquier movimiento en falso y las cosas se irían por la borda. Tiamat permanecía seria y callada, se preguntaba qué hacía Barakiel allí y por qué el semblante de Issei Oudou se había endurecido tanto que sus ojos antes castaños, ahora lucían un brillo esmeralda que bien podría ver tras el alma de quien tuviera enfrente. Issei Oudou, rugió el cadre desde lo alto del cielo nocturno, es imperativo que hables con mi hija, ordenó de manera simple pero autoritaria a Keno, es tu esposa a pesar de todo y te necesita más que nunca. Issei ante esta declaración expresó con sarcasmo en su voz. Escuche bien lo que me dijiste, dijo entrecerrando los ojos pero con una sonrisa cínica, ¿a qué no me necesita? Dijo casi con sorna a mí. Volvió a preguntar, yo no lo creo, terminó con una gran sonrisa, lo que ella necesita es al verdadero padre del bastardo que crece en su vientre, ladró con las manos en la cadera sin dejar de ver al cadre, así como tienes las pelotas para venir a exigir algo que a todas luces es ridículo, deberías enfocarte en ir a buscar a la Kuryukoru Issei dijo sin decir el nombre de Bali porque le causaba repulsión, a él es al que deberías estar jodiendo y no a mí, puntualizó esto último. Si bien Barakiel sabía que hasta cierto punto lo que el castaño decía era la verdad por muy dolorosa que está fuera, estaba casado con su hija después de todo, no había olvidado el papel de Bali en todo esto, ya trataría con él más tarde pero ahora y teniendo en cuenta que el castaño aún era el esposo de Akeno, debía hablar con ella y escucharla. Barakiel suspiró pesadamente ante esto último. Akeno es mi hija y mi deber como padre es velar por ella dijo de manera solemne cometió un terrible error y está pagando las consecuencias por ello decía descendiendo de los cielos para estar a escasos metros del castaño, a pesar de lo que haya pasado y lo que se desencadenó después, su mirada se endureció, te recuerdo que aún eres su esposo y tienes una obligación no solo hacia ella sino también ante las demás chicas a las cuales has abandonado. Issei agrió el gesto por este último comentario. ¿Abandonado? Dijo con bastante molestia en su voz, fueron ellas las que me abandonaron todo el tiempo al que estuve desempeñando el estúpido papel como embajador de la familia Gremori, ladró esto último con total asco del solo mencionar ese apellido, me abandonaron para ir a abrirles las piernas a la Kuryukou Siseo apretando sus puños por años estuvieron actuando así aún cuando ellas eran mis esposas, sin que Issei lo supiera su anillo empezó a brillar reaccionado a sus emociones y al aura que desprendía, más vale que quites tu ridículo teatro de padre abnegado y sobreprotector al que juegas, mientras decía esto se acercaba más al cadre para estar frente a frente, te recuerdo que si no fuera por mí tú y tu hija nunca se hubieran reconciliado y ella jamás aceptaría su parte caído, este recordatorio enfureció en gran medida a Barakiel, de repente el rostro de Issei sonrió con malicia me preguntó yo qué hubiera pensado Shuri por todo esto al ver a su hija vuelta una zorra sintoísta Barakiel fue golpeado ante la sola mención de su esposa, haciendo que en sus puños pequeños ratos brillaran intensamente por la ira. No te atrevas a mencionarla siquiera, de manera amenazante y sin lugar a protestar o cualquier argumento espero que Issei se callara.
El castaño disfrutaba mucho las reacciones del cadre, no sabía por qué pero se abetos bien el provocarlo, lo que hice y no sabía era que en parte el anillo tenía mucho que ver. Dime una cosa Baraquiel, preguntó de manera seria, si Shuri te hubiera hecho algo similar a lo que tu hija me hizo, ante esto cerró los ojos un momento para pensar, ¿la perdonarías y seguirás amando igual que siempre o harías algo parecido a lo que yo hice? Interrogó sutilmente. Baraquiel ante este cuestionamiento había su vida privada, no dudó ni un segundo en su respuesta. La perdonaría porque la amo, dijo sin más. Issei estudió su respuesta por un tiempo, para después exclamar con frialdad no propia de él. Yo no lo haré, dijo dándole la espada al cadre. No lo haré porque escupió mi amor por ella, dijo sin detenerse, no lo haré porque traicionó mi confianza, se dirigía a Tiamat que durante todo ese tiempo permaneció callada como espectadora, y no lo haré porque ya no me interesa como mujer nunca más, esto último encendió a Baraquiel. Antes de que el cadre tan solo dijera algo Issei se le adelantó. Pero no te preocupes, le susurró con convicción, trataré con ella y las demás cuando sea el momento indicado. Al decir esto una sonrisa adornó su rostro, mostrando levemente sus colmillos solo hasta ese entonces y no antes Baraquiel. El cadre por alguna razón se alarmó por el tono que el castaño usó al referirse a esto, algo no le gustaba en lo absoluto, su instinto de padre salió a flote. No atrevas a hacerle daño a mi hija o te eliminaré. Baraquiel fue rodeado por innumerables rayos cubriendo su cuerpo, no te dejaré que la lastimes a ella y al bebé. Al decir esto Baraquiel colocó una de sus manos sobre el hombro de Issei haciendo un poco de presión en el agarre, te mataré sin dudarlo chico. La cara de Issei era impasible, pero cambió a salvaje y sin previo aviso soltó un golpe al estómago del cadre, logrando que éste retrocediera por el impacto, fue tal que tuvo que poner una mano a tierra para detenerse por la inercia del golpe. No vuelvas a ponerme una mano encima, aún con el brazo extendido y el puño cerrado amenazó al sorprendido cadre, tus amenazas hazlas a aquellos que te deban algo, yo no te debo nada ni a ti ni a nadie, tras esto retajó su puño mis problemas con tu hija son solo asuntos míos y de nadie más, su aura roja lo rodeó por completo, que te quede claro Baraquiel, escupió con asco el nombre del cadre. Baraquiel estaba sorprendido por la fuerza del golpe, no recordaba que fuera tan fuerte, sea lo que sea que haya hecho este tiempo que estuvo desaparecido sin duda lo había aprovechado. Por mi hija y mi nieto, decía mientras se reincorporaba, te derrotaré y encadenado hablarás con ella arreglando las cosas como las parejas deben hacer esto tras lo cual se lanzó al ataque contra el castaño con sus puños brillando con centenares de rayos chillando, hiciste un juramento de amarla sobre todas las cosas y lo cumplirás. Issei vio en cámara lenta como Baraquiel se lanzaba contra él a gran velocidad, ahora gracias a su entrenamiento en la cima del archidragón, podía ver y sentir cosas más allá de su comprensión. Giró su rostro para ver cómo la reina dragona observaba impávida cómo los acontecimientos se desarrollaron hasta estallar en una pelea, Issei extendiendo su mano hacia ella expulsó magia que se convirtió en una burbuja que rodeó por completo a Tiamat, esta al verse envuelta en eso exclamó. ¿Qué haces? Preguntó sin más, tocando la burbuja que se había solidificado. Issei sonrió tristemente por lo que diría a continuación, esperando que ella entendiera. Sobre mis hombros tengo la losa de las muertes de miles de personas tanto en el inframundo como en Asgard por mi propia mano, dijo para después enfocarse en la batalla frente a él. No dejaré que por mis acciones alguien más muera, dicho esto despegó para interceptar el ataque de Baraquiel, discúlpame Tiamat. Tiamat se quedó perpleja al escucharlo hablar, ¿acaso él era aquel dragón carmesí que asoló Asgard hasta volverlo cenizas? ¿Era él aquel que causó toda esa devastación y culminó con la destrucción de uno de los Nieve Reinos y la posterior muerte de Thor y la desaparición de Odín? Ahora ella, protegida por Issei no tuvo más opción que ver cómo se desarrollaba la lucha. Baraquiel había quedado impresionado por la velocidad que el castaño había desplegado para interceptar su ataque, vio con asombro cómo ambos puños colisionaron generando con ello una ligera onda de choque, el cadre de Grigori frunció el ceño ante la osadía del castaño. Issei con una expresión seria en su rostro no típica en él, había igualado la fuerza fruta que el cadre había puesto en ese golpe, daba gracias por su entrenamiento o si no los huesos de la mano se le hubieran hecho añicos en segundos. Ahora que Ancalagón no estaba con él ese momento, la pelea era meramente cuestión suya, sabía bien que el poder de Drake sería más que suficiente para esta pelea, pero aún así no podía confiarse en lo absoluto. Te has vuelto fuerte, chico, dijo Baraquiel al momento que usaba su segundo puño para golpearlo en el estómago, pero tendrás que ir con todo si quieres ganar esta lucha. Issei ante el golpe saltó colocando sus manos juntas para bloquear el golpe entrante para después girar su cuerpo tan rápido como podía y conectar una patada giratoria en el rostro del cadre.
Soy un dragón. Barakiel se agachó permitiendo que la patada lo rebasara. Debo ser fuerte para sobrevivir en este mundo, dijo Issei viendo el rápido moviendo. Barakiel sonrió ante esto, de repente y ganado impulso se propulsó directo al castaño para que su cabeza impactara sobre la mandíbula del castaño, logrando con esto que éste escupiera sangre mientras permanecía en el aire. ¡Buaak! Al ver su guardia baja, Barakiel rápidamente lo persiguió para conectar un rodillazo en su espalda, haciendo que el castaño se doblara por el impacto. No conforme con esto, el cadre con sus puños electrificados juntó sus puños para asestar un golpe crítico sobre el pecho de Issei, quien se retorcía por la descarga recibida al mismo tiempo que era mandado a impactarse a la tierra. Ark. Generando con esto un gran cráter, la tierra se sacudió a los pies de Tiamat, quien sorprendida vio la intensidad del combate. El polvo del impacto se elevó cubriendo gran parte del lugar. Barakiel, suspendido en el aire, alzó ambos brazos sobre su cabeza donde un gran cúmulo de energía se juntó para después lanzarlo sobre donde el castaño había caído. No cometeré el error de subestimarte, chico. Dijo esto lanzando una infinidad de lanzas de rayos sobre, así tenga que llevar tu ensangrentado cuerpo sobre mis hombros, tú verás a mi hija. Tras esto último, un gran terremoto fue provocado por el increíble ataque del cadre. Tiamat, en la burbuja protectora donde Issei la había metido, observó cómo las lanzas no dejaban de caer sobre el castaño, unas tras otras. Cuando finalmente el ataque del cadre cesó, este creyó que todo había terminado. Nadie suponía soportaría un ataque de tal magnitud. Mentalmente odiaba esto, pero no tenía opción. Era un padre y aquello no era su prioridad. Sabía que había muy pocas probabilidades de que ambos se reconciliaran, pero no perdía nada con hablar con su hija y tratar de salvar algo. Barakiel sabía que su hija, a pesar de todo, aún amaba a su esposo. La sola idea de verla con Balí Lucifer le incomodaba. No conocía cuáles eran sus sentimientos por su hija, si solo había sido una aventura o había algo más involucrado. Solo hablando con él lo sabría, pero primero haría esto con el castaño. Poco a poco el cadre descendió del cielo, quedando a cierta altura para dirigir su mirada donde la reina dragona aún permanecía. Siento mucho que te hayas involucrado en esta clase de problemas domésticos, Tiamat, pero lo que sea que él te haya dicho, considéralo olvidado, por favor. Tras este comentario, Tiamat agrió la mirada viendo al cadre, como se atrevía a darle órdenes a ella. Su orgullo de dragona no lo permitirá, pero antes de hacer algo para salir de donde el castaño la tenía, surgió algo que llamó la atención de los dos. El polvo de los impactos de las lanzas se disolvió por completo. En el lugar un gran cráter con bastante escombro era observado. Pronto una mano salió de entre estos para posteriormente un conocido castaño surgiera con algunos cambios físicos visibles. Estos cambios llamaron poderosamente la atención tanto de Tiamat como de Barakiel. ¿Pero qué rayos?, dijo el cadre en su asombro ante lo que veía. Tiamat estaba en la misma sintonía y no perdía detalle del castaño, más aún esas anomalías en el que sin dudas no pertenecían a él, y era más que obvio. Issei se reincorporó con algo de daño en su cuerpo. La parte superior de su vestimenta había desaparecido, mostrando lo que en realidad era desde la cima del archidragón. Tiamat observó cómo ambos brazos estaban cubiertos con escamas negras con tonos morados. Esto, por lo que veía, se extendía hasta los hombros, pero lo que la impactó más fue que parte de su rostro, en específico el lado izquierdo, también mostraba ese semblante escamoso donde resaltaba mucho su ojos color ámbar, diferente por mucho a la esmeralda de su lado derecho. Barakiel, impávido ante lo que veía, no sabía ir decir o pensar. Sabía bien que el castaño había regresado con un cuerpo hecho de la carne y sangre de Great y el poder de Opis, pero esa apariencia gritaba que estaba por demás lejos de ellos. Lo que estaba frente a él era totalmente desconocido. ¿Sorprendido?, cuestionó curioso Issei ante ambos. Lo que estás viendo es el precio que pagué para traer a Reinaret de regreso, dijo sin más, ganando con esto asombro del cadre. Nada mal, pero sé que te contienes y eso es un error de juicio. Barakiel sabía a qué se refería el castaño. Él, a pesar de todo, no había ido en serio en esta pelea. En una pelea contra un dragón debes ir con todo lo que tienes si esperas ganar o al menos la posibilidad de sobrevivir un día más, dijo esto rugiendo, pero el sacrificio valió la pena. Barakiel, ahora Reinaré es mi esposa junto a Rosue Ise, una gran sonrisa adornó su rostro, creo que las recuerdas. ¿Reinaré?, repitió incrédulo, es imposible, ella está muerta desde hace años. Issei rió ante la reacción del cadre. En efecto, eso pasó hace ya mucho tiempo, dijo Issei suspirado, pero logré revivirla usando mi propia carne y sangre para lograrlo. Viendo dijo esto, alzó una mano a la altura de su pecho donde una ligera llama blanca apareció sobre su palma extendida. No solo requerí este sacrificio corporal, como puedes ver, Issei negó divertido, tuve que darle parte de mi alma y unirla a la suya para completar el ritual.
Barakiel no creía lo que escuchaba, recordó muy bien a Reinharé, ella era una caída de bajo rango a las órdenes de Azazel, pero se desvió hacia Cocabiel para ganar poder y jerarquía dentro de Grigori. Y de la Valquiria la recordaba porque ella era la principal guardaespaldas de Odín antes de que él mismo lo fuera por un tiempo, así que ahora estaban casadas con él. Y ante la divertida reacción del cadre, se le ocurrió algo siniestro, algo para su disfrute personal y por qué no para joder tango a Keno como a su padre y sabía cómo hacerlo. ¿Sabes qué se me ocurre Barakiel? Le dijo ganado su atención, me preguntaba qué tan bella y fogosa era Shuri en la cama jajajajaja río como loco ganando la reacción de ira del cadre creo que disfrutaré averiguándolo y tú me ayudarás a traerla de regreso, sin duda lo lograré Miserable. Fue el grito de rabia lanzado por Barakiel quien cegado se lanzó directo contra el castaño. Issei sonrió, su provocación había funcionado, la llama blanca que estaba sobre su mano, cambió a ser fuego por completo, Issei suspiró mientras la introducía directo sobre su pecho, generando que su cuerpo brillara por un segundo. Tiamat sabía lo que Issei había hecho por lo que solo pudo exclamar con asombro por lo que había presenciado. Un potencializador. En efecto, Issei había usado magia simple para potenciar sus ataques tanto físicos como de fuego, recordó brevemente un parte de su entrenamiento en la cima del archidragón. Flashback. Dime Issei ¿qué pasaría si yo no te brindaría mi energía en una batalla por la razón que está fuera? Preguntó curioso el dragón en meditación. Tanto Issei como Ancalagón se encontraban sentados de frente en posición de loto viéndose fijamente, en meditación plano espiritual donde ambos podían interactuar de esta manera. Pues sin duda usaría lo heredado por Dorai respondió con seguridad ante el dragón. Lo miró por un segundo. ¿Y si no tuvieras acceso a ambos poderes? Dijo dirigiendo su dedo al pecho del castaño, ¿cómo pelearías sin eso? He dicho esto sacó del interior del castaño una esfera carmesí de energía, al hacerlo reto a Issei, adelante intenta algo por mínimo que fuera. Issei dudoso por esto mismo se levantó sin dejar de mirar al dragón para posteriormente querer hacer un ataque pero para su sorpresa no salió nada, ni una llama, nada parecido al fuego. Ancalagón al ver su punto sonrió. Dependes mucho del poder de otros y te olvidas por completo del tuyo propio, dijo sin más, logrando que el castaño lo mirara. No sabrás qué tan fuerte serás por tus propios medios si no despiertas y controlas tu verdadera fuerza mi joven aprendiz. Al decir esto Ancalagón misteriosamente traía encima una capa con capucha que le cubría el rostro, solo dejando ver su boca afilada. Debes descubrir la fuerza en ti, entrenarte y ver tus verdaderos alcances, la fuerza radica en las emociones y sobre todo la pasión, dijo sin rodeos a la vez que mantenía para sí mismo la esfera carmesí de poder. Issei tomó asiento nuevamente frente a él con semblante serio, también de manera ridícula ahora vestía un conjunto de ropas holgadas blancas para después exclamar. Despertaré la fuerza en mi interior, mi maestro. Tras esto Issei hizo una leve inclinación en señal de respeto. Reinharé que de alguna manera lograba introducirse en el plano espiritual del castaño, negó con una gota de sudor en la frente por la interacción de esos dos. De acuerdo, no más Star Wars para esos dos. Sentenció sin más. Fin flashback. Issei sonrió como loco ante este recuerdo para de manera aún más rápida que antes interceptar al furioso cadre. Segundo round, Barakiel. Ni siquiera vio el momento en que el puño del castaño se impactó sobre una de sus mejillas, sacándolo de balance por el golpe recibido, no conforme con esto Issei dio una patada directa al pecho, mandando lejos a Barakiel quien escupía sangre. Buah. Sin poder detenerse siquiera, Issei apareció detrás de él para darle una patada descendente con el talón que impactó sobre su cabeza, mandándolo a estrellarse en el suelo, agrietándolo en el proceso. Boca abajo y sin poder aún reaccionar Issei colocó una mano sobre su nuca para posteriormente arrastrarlo por varios metros dejando una gran zanja, no conforme con esto tomó a Barakiel por una pierna alzándolo por completo como si un muñeco se tratara. Lo mandó por los aires, aturdido aún sin reaccionar Barakiel jadeaba de dolor, parte de su rostro ensangrentado, múltiples costillas rotas eran claro ejemplo de que el castaño no estaba jugando en lo absoluto. Issei sonrió para plantar sus manos al suelo donde un gran círculo de fuego con escritura dragónica apareció gritando a los cielos el castaño lanzó un ataque. Igneous Blades. Bajo el castaño cientos y cientos de cuchillas de fuego fueron lanzadas al cuerpo de Barakiel aún suspendido, ardían al rojo vivo como si hubieran salido directo de una forja, muchas impactaron sobre el cuerpo del cadre con grandes laceraciones y quemaduras, otras se incrustaron de lleno sobre de él pero lo raro y perturbador fue que ninguna había tocado órganos vitales. Barakiel rugió de dolor ante el intenso ataque del castaño.
Antes de caer por completo al piso de cabeza, el castaño corrió hacia él con la mano derecha brillando en rojo intenso, sus dedos estaban extendidos simulando una cuchilla para enterrarse en un costado del cadre. Para ignorancia de Issei, su anillo brillaba intensamente donde la escritura podía leerse con facilidad, al menos aquellos que lo pudieran describir. Fire Emblem Implosión. Tiamat observó todo en cuestión de segundos, vio como lentamente la mano extendida del castaño se introducía sobre el cuerpo del cadre, el fuego que lo cubría rápidamente se introdujo dentro para generar una ligera explosión desde el interior, vio como de entre las heridas del cadre fuego y humo fue expulsado por esta acción. La explosión fue rápida, el cuerpo de Barakiel fue despedido arrastrándose todo el trayecto por varios metros hasta terminar boca arriba con todo su cuerpo mal herido, su armadura destruida y sobre todo humo salía de sus laceración. Un espectáculo atroz. El castaño que aún estaba en la pose del golpe poco a poco se enderezó, caminó con semblante sombrío hacia donde yacía el cuerpo del cadre, lo miró mientras observaba cómo aún se aferraba a vivir, respiraba pesadamente aún. El castaño sonrió siniestramente. Sobre lo que dije sobre tu esposa Shuri, dijo para posteriormente inclinarse, de nueva cuenta su mano derecha fue bañada pero ahora con energía blanca, sin demora y sin piedad, esta se incrustó en el pecho del cadre, no te preocupes por nada, me asegurarse de que esté bien cuidada, dijo extrayendo de su pecho una pequeña llama blanca, muy pequeña, quién sabe tal vez más pronto de lo que crees a que no tengo unos hermanitos Issei Oudou había arrancado parte del alma de Barakiel guardándola en sí mismo, sin más se manchó dejando a un mortalmente herido cadre quien con todas sus fuerzas reunidas pudo decir. Así que, esto es lo que eres. Dijo con dificultad, no eres, más que un monstruo, su respiración era muy agitada, escupía aún sangre al intentar hablar. Issei ni siquiera detuvo su andar. No, me sorprende en lo más mínimo, aún lograba hablar, después de todo mutilaste a tu amigo Kiba. Escuchar esto logró que Issei se sorprendiera por esto y se detuviera, parpadeó incrédulo por lo que escuchó hablar, sintió de repente un malestar y culpa como ninguna otra. La escritura en el anillo en él poco a poco se desvanecía. ¿Qué estás diciendo? El castaño se volteó alarmado por esto último. Eso lo es verdad, yo jamás he intentado lastimar a Kiba, gritó esto último en negación, no sé de qué mierda hablas. Barakiel sin verlo pero poco a poco perdía el conocimiento, dijo lo último en un susurro agudo. Maldito mentiroso, no pararé hasta matarte Issei Oudou. Dicho esto el cadre entró la inconsciencia casi en estado de coma por la pelea entre ambos. Issei aún aturdido por esto último se preguntó muchas cosas, ¿qué mierda pasaba? ¿Qué lo llevó a ser tan salvaje con Barakiel? Esta y otras preguntas lo inundaron. En la desesperación se pasó su mano por su cabello y estaba sudando, nervioso, temeroso, algo lo motivaba a pelear con esa intensidad y agresividad, pero algo también lo haría sentir bien, satisfecho, poderoso, extasiado. Todo esto lo asustó. Issei no tenía que perder más tiempo, seguro su pelea trajo atención de más y lo que no quería ahora era alargar más esto, dejó a Barakiel a su suerte, sabía que no moriría, al menos eso esperaba y llegarán a auxiliarlo. Se dirigió hacia una Tiamat que lo veía con bastante asombro, curiosidad, precaución, Issei podía sentir el aura inquieta de la reina dragona, por lo que deshizo rápido la burbuja protectora para que ésta pudiera moverse libremente. Sé que tengo mucho que explicar y sin duda lo haré, Tiamat solo lo miraba pero no había rastros de emoción en su rostro, lo prometo, finalizó el castaño. Tiamat no sabía qué pensar, pero a pesar del salvajismo desplegado por el castaño, en parte comprendió su parte dragón, siempre el pelear contra enemigos fuertes era adictivo. Ella lo sabía muy bien. Entonces vámonos de aquí Issei Oudou. Issei agradecía mentalmente que Tiamat no lo interrogara ni hiciera algo más ahorita, debían ir a Alfheim cuanto antes. Vámonos, Tiamat. Así sin más palabras de las necesarias ambos dragones desaparecieron en medio de un círculo mágico. Ciudad de las Luces, París, Francia. Dos dragones eternos yacían dormidos después de una magnífica noche de placer. Opis recostada sobre su pareja, su cabeza descansaba sobre el pecho de Ancalagon quien la sostenía firmemente por la cintura. Atrayéndola hacia él, en clara señal de que Opis le pertenecía, la dragona sonreía cálidamente perdiéndose un poco en el sueño reparador, sabía que la noche estaba lejos de terminar por lo que ambos estaban relajados, disfrutando la tranquila noche en París.
Ankargon lo sintió, sonrió porque sabía que esta energía era la que Issei había logrado despertar en su entrenamiento. Para él le era gratificante ver que pudo derrotar a un cadre con solo su propia fuerza y sin depender de la batería Ara, que era Drake en ese momento o de él mismo. Otis lo miró a sus ojos ámbar mientras preguntaba: ¿todo bien? Ankargon le acarició la mejilla con delicadeza, logrando que Otis ronroneara de placer al tacto. Todo está perfecto, mi dragona. Otis sonrió mientras reclamaba con ferocidad sus labios en un apasionado beso. Ella se colocó sobre de él para reiniciar sus actividades. La noche aún era joven y ambos dragones la aprovecharían al máximo. Continuará.